noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche dos temas. En la primera parte, una entrevista al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a propósito de todo lo que ha sucedido esta semana, narcovuelo, y también hablar un poco de esta gestión que ha estado permanentemente bajo fuego cruzado. En la segunda parte vamos a hablar de otro hecho que me parece que es importantísimo y del que no se puede dejar de hablar, que ha sido la golpiza que han recibido en particular Muriel Cruz, pero también otras políticas en ejercicio. Bien, vamos a introducirnos a nuestro primer tema, ¿no? Contándoles un poco de qué se trata, sobre todo para nuestro público internacional. Hace 4 meses, el 12 de febrero, un avión Wamos Air estaba alquilado por Boliviana de Aviación, había salido de Santa Cruz, dirección Barajas, Madrid. Arriba al aeropuerto con una carga de 16 cajas, enviadas por la empresa de courier José María, destino la empresa de courier La Bolivianita en España. 4 de las 16 cajas contenían ropa, 12 cajas contenían cocaína. Las autoridades españolas que estaban haciendo un operativo para detectar operaciones irregulares a través de la carga no reclamada se toparon con 478 kilogramos de cocaína, según la versión del Ministerio de Hacienda español, que se publicó y se hizo conocer en fecha 30 de mayo. Antes de hacer pública esta información, los españoles han pedido información a Bolivia, posiblemente esta información se haya pedido 16 o 17 de febrero, por una carga sobrevolada o no valorada que había aparecido en el aeropuerto de Barajas. En consecuencia, la pregunta es, ¿quién ha recibido en Bolivia este requerimiento? Y aquí hay varias versiones. Según el informe de la Fiscalía que ha publicado el periódico El Deber, recibieron el requerimiento de la policía que activó un investigador dentro del aeropuerto, pero no pudo encontrar imágenes relevantes del proceso de carga al avión Airbus Vamos BOA, ¿no? Las imágenes que se encontraron eran inservibles e incompletas y así se enviaron a España. El grupo de seguridad del aeropuerto dijo que se había requerido las imágenes a la administración del aeropuerto y a BOA. Pero el viernes pasado, Ronald Caso, ejecutivo de BOA, dijo que la aerolínea no genera imágenes y que tras recibir la solicitud de España, pidió las imágenes a la administración del aeropuerto y a la policía, y que no recibió las imágenes. Como verá el espectador, esto es todo un enredo. ¿Quién tiene acceso a las imágenes del aeropuerto? Eso no se sabe y eso lo vamos a preguntar esta noche. Lo cierto es que se tenía conocimiento que había una carga sobrevolada y que no se investigó sobre la carga. La policía dijo que no sabía que era droga, ya que España no lo había mencionado sino hasta el 30 de mayo. Al día siguiente de que se hizo este anuncio y que de alguna manera fue público, o sea, el 31 de mayo, nos enteramos que las imágenes de la aduana fueron borradas, justo cuando comenzaba la investigación. Bien, este escándalo ha derivado en que existan ya 8 personas detenidas, los remitentes de la carga, es decir, aquellos del courier José María, que tenían ya antecedentes de narcotráfico, un jefe policial, el encargado de canes que olfatean los equipajes, miembros de la aerolínea y también un personal de la aduana. Esto de alguna manera se traduce en que este crimen fue posible por la existencia de una red de funcionarios de varias instituciones. Estas noticias, por supuesto, han revuelto aún más el campo político de lo que ya venía bastante alterado por situaciones previas que son de conocimiento público. En el centro del huracán esta semana ha estado otra vez el ministro Eduardo del Castillo, con quien vamos a conversar después del corte. Quédese con nosotros. Con nosotros, como lo anunciábamos, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, querida Susana, por la invitación y prestos para poder responder cualquier interrogante que tengan sobre este
o sobre cualquier tema referente al Ministerio de Gobierno. Bueno, un ministerio que ha estado siempre bajo fuego cruzado, así que me interesa hacerte no solamente preguntas sobre este tema, que por supuesto ha generado mucha polémica, sino además sobre otros de tu gestión. Bien, has hecho una explicación muy pormenorizada en los medios de comunicación de lo que ha pasado con este narcovuelo, pero me han quedado algunas lagunas, Eduardo, que quisiera que me las resuelvas. Primero, ¿qué instituciones del Estado recibieron el reporte de España de esta carga sobrevolada o sin valorar, como se llama, ¿no?, técnicamente en febrero? Y luego, ¿cómo es que funciona el sistema de seguridad de los videos en Viru Viru? ¿Quién los administra? ¿Quién tiene acceso a esas imágenes? Básicamente hay una serie de instituciones que desempeñan funciones al interior del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, como en cualquier aeropuerto internacional. Hay normativas de seguridad que no la inventamos evidentemente los bolivianos, sino que aplicamos la normativa internacional de acuerdo a la realidad de cada aeropuerto. Son distintas instituciones, algunas con más presupuesto, otras con menor presupuesto, y eso es básicamente lo que tenemos que empezar a solucionar de aquí hacia adelante, por instrucciones también de nuestro presidente Luis Arce Catacora, que ha pedido que nos reunamos los 3 ministerios que vemos la temática o estamos involucrados en el tema de la seguridad del aeropuerto como tal, y evidentemente las instituciones dependientes, y es básicamente lo que estamos haciendo. Referente, a la primera pregunta, la primera pregunta decía, ¿quién tuvo el primer conocimiento sobre este elemento? Básicamente fue la empresa estatal boliviana de aviación, que recibe un correo electrónico dentro del territorio nacional y les manifiestan y les comunican por qué existía una carga sin ningún número de guía y sin ningún número de correspondencia para que llegue a Madrid, España. Por tanto, a partir de ahí inicia una investigación solo y en cuanto a una carga que no tenía ningún tipo de registro en España. Y a partir de ahí, BOA empieza a solicitar información a una de ellas, ERCOP, y básicamente ERCOP solicita información a NAVOL, a BOA y a otras instituciones que le retroalimenten con toda la información, documentación, sean video, fotografía, etcétera, etcétera, roles de turno para saber cómo había llegado este cargamento sin ningún número de guía al avión. Ahí pasan dos cosas. Las imágenes, según versa un reporte que presenta el periódico El Deber, que las imágenes que se envían a España son imágenes inservibles, que no tenían mayor contenido, que no decían prácticamente nada, ¿no es cierto? Y luego, la siguiente pregunta es ¿quién tiene acceso a las imágenes? Porque hemos conocido, Eduardo, que se han borrado imágenes. Evidentemente, aquí hay que hacer una diferenciación en cuanto a las cámaras y qué cámaras se borraron. Las primeras cámaras que nos anoticiamos o se anoticiaron las personas de seguridad al interior del aeropuerto son las cámaras de NAVOL. Esas son las cámaras que no existen hasta este momento. NAVOL hace una comunicación oficial tanto a la empresa estatal boliviana de aviación como a ERCOP en Bolivia y les manifiestan: tenemos problemas eléctricos, hay un problema de mantenimiento de las cámaras de seguridad al interior del aeropuerto internacional de Viru Viru. Y básicamente la respuesta oficial de NAVOL a estas instituciones es esa. No tenemos ningún tipo de información, documentación referente a estas cámaras. Es más, ese día, el 11 de febrero, iba a ingresar una empresa de mantenimiento a hacerle un mantenimiento a las cámaras de seguridad que básicamente están grabando y filmando todo lo que acontece en el área estéril del aeropuerto. Sin embargo, gracias a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, se ha podido determinar que sí existían cámaras de seguridad ese día. No obstante, faltan 55 minutos de grabación. Adicionalmente, ya en la investigación, cuando hay un video que empieza a circular en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde se ve a funcionarios de la empresa estatal boliviana de aviación que están rompiendo los precintos para introducir la carga ilícita en esos pequeños contenedores, o son los más conocidos en el ámbito aeronáutico como las AQE. Por tanto, son dos imágenes que no se pudieron encontrar. La primera es la de las aduanas, donde quien manipulaba las cámaras de seguridad actualmente se encuentra detenida en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, y lo que ahora está investigando el Ministerio Público es quién administraba las cámaras de NAVOL. Cada institución al interior del aeropuerto, de acuerdo a sus manuales, de acuerdo a sus procedimientos, a sus funciones, tiene ubicadas cámaras de seguridad en lugares
específicos. Solo para tener algún dato para que la gente tenga conocimiento, la aduana nacional al interior del Aeropuerto Internacional de Viru tiene 180 cámaras de seguridad donde cumple y desarrolla sus funciones. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ni siquiera alcanza a 10 cámaras de seguridad, y precisamente esas falencias son las que tenemos que ir resolviéndolas, y ahora hemos decidido entre todas las autoridades y todas las instituciones involucradas dentro del aeropuerto que compartimentemos esta información en tiempo real. ¿Qué pasa si a la aduana se le borran las cámaras de seguridad o a la empresa Nabol se le borran las cámaras de seguridad? Van a existir otras instituciones del Estado que puedan almacenar con fines de seguridad estos elementos para que no vuelva a suceder lo que sucedió el pasado 11 de febrero en nuestro país. 3 preguntas ahí. ¿Cómo es que no se sabe quién es el que administra las cámaras en Nabol hasta ahora, Eduardo? Nosotros no podemos interrumpir la cadena de custodia de la recolección de toda la información, de toda la prueba, para no generar posiblemente vicios de nulidad en el proceso. Estamos lamentablemente acostumbrados a que el Ministerio Público emite las órdenes de aprehensión, en este caso la FELN o la Policía Boliviana ejecuta estos mandamientos de aprehensión y van recolectando toda la información, y luego cuando ya el caso no es mediático, lo hacen caer el proceso. Por ejemplo, los propietarios, los administradores, los representantes legales de esta empresa de courier denominada José y María tienen antecedentes del 2014, del 2011, tienen antecedentes de la actual gestión por haber recibido en mano propia 67.744 pastillas de MDMA y están libres. Hubieron procesos anteriores donde, cuando ya no son mediatizados estos casos, básicamente algunos malos administradores de la justicia empiezan a liberar a estos narcotraficantes. La pregunta es, si por estos casos anteriores los malos administradores de la justicia no hubieran liberado a estos sujetos, ¿se hubiera enviado la droga a España o hubiéramos recibido las pastillas de MDMA dentro del territorio nacional? 600.000 pastillas. 67.000 pastillas. 67.000 Por tanto, pastillas. dentro de nuestro país hicimos todo el operativo con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ahí coadyuvó el Ministerio Público aprendiendo a estas personas en flagrancia, y en menos de 10 días se encontraban libres, pese a que son personas que se encuentran con antecedentes por los mismos elementos. Esta empresa de courier ha realizado más de 75 envíos entre la gestión 2020 a la gestión 2023. Pero un dato que arrojábamos dentro de nuestra presentación es que dentro de esta carga, una de las personas que recibía esta carga era una menor de edad. Una menor de edad de nacionalidad española, nacionalizada boliviana, pero cuando nosotros empezamos a revisar dentro de la investigación cuántas cargas ha recibido esta menor de edad, y solo revisando la gestión 2021 ha recibido más de 8 envíos. Como una menor de edad ha recibido 8 envíos desde Bolivia hacia España, y en la declaración de los administradores actuales de esta empresa de courier manifiestan es que porque estuvo fiestas de fin de año en Bolivia y lo único que estaban haciendo era enviarle las cosas que se había olvidado. Muchas casualidades, muchos indicios, muchos elementos que ha ido anotando el Ministerio Público en esta investigación y que son sujetos de evaluación para que ahora estas 3 personas guarden detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Palma Sola. Nos decías que habían instruido una coordinación interinstitucional entre los 3 ministerios que tenían de alguna manera alguna relación en el tema de este caso, que es Gobierno, Economía y Ministerio y Obras Públicas. Y digamos que quizás esta falta de coordinación entre las instituciones ha dejado un vacío, ¿no? Y ha precipitado que evidentemente haya un espacio de oportunidad. Porque claro, se tiran la pelota, no era mi responsabilidad, no, yo no lo sabía, no puedo interrumpir, esta es competencia de, ¿no? Nosotros sabemos, Eduardo, que en Bolivia hay una fuerte tendencia a la feudalización de las instituciones, ¿no? Esta es mi competencia, esto dice mi POA, yo no voy más allá, además no comparto la información, tengo temor que si un funcionario público pueda saber más que yo, eso genera pánico, terror absoluto, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta esto, que es real y que es así la administración pública boliviana, ¿cómo es que tú crees que se vaya a desarrollar esta coordinación? ¿Será efectiva? ¿Será real? ¿No será, el problema de ahora mismo, que el caso está mediatizado y luego se relajarán nuevamente los controles? Porque tú has hecho una declaración que me parece importante, y es el hecho de que
reconoces que en las instituciones hay narcotráfico incrustado. Primero aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros desde el primer inicio hemos manifestado que esta mafia transnacional vinculada a delitos de narcotráfico y evidentemente a delitos conexos ha permeado a funcionarios. Y básicamente todos estos funcionarios, y probablemente existan más, que han sido permeados, que han sido corrompidos, que por su acción o por su omisión han permitido el envío de sustancias controladas hacia España, hacia el aeropuerto internacional de Barajas, están procesados, se encuentran detenidos. Hay 11 personas plenamente identificadas, la gran mayoría de ellas se encuentran detenidas en el Centro de Rehabilitación de Palmasolas, otros están pendientes de su audiencia de medidas cautelares y otros se encuentran en pleno proceso de investigación o incluso con mandamientos pendientes de ejecución de aprehensión dentro del territorio nacional. Esto no significa que todo esté mal. Nosotros, por tanto, hacíamos una diferenciación entre los controles de seguridad por temas de pasajeros. Ahí no falló ningún protocolo. Todas las instituciones básicamente actuaron conforme a todos y cada uno de los manuales. Luego hay un control de seguridad para el tema de equipaje y todos y cada uno de los pasos con todas las instituciones involucradas no fallaron ningún protocolo de temas de seguridad. Donde hubo un rompimiento de los protocolos de seguridad fue en el envío de carga. Se respetaron 5 protocolos donde participa la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, NABOLA, DGAC, Aduana, Empresa Boliviana de Aviación. Sin embargo, el protocolo previo antes de abordar el avión, ahí es donde se rompió básicamente el protocolo de seguridad. Ahí donde necesitaba básicamente estar funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, funcionarios de la policía que son dependientes de la unidad de Canes y funcionarios de APSEC. 3 personas conforme a los instructivos, a los manuales, a la normativa interna que rige los aeropuertos, no debían alejarse de esta carga básicamente que estaba aislada, que nadie podía tocarla, que nadie podía asomarse a esta carga que estaba lista para abordar. Pero ¿qué pasó con estos funcionarios policiales? ¿Por qué se retiraron del lugar si las normas básicamente están diseñadas para cumplirse? Por tanto, estos sujetos hemos pedido al Ministerio Público que mínimamente los citen a declarar a estas personas. Una de ellas ya se encuentra aprehendida y está pendiente de su audiencia de medidas cautelares. Faltan 2 personas. Por tanto, dentro de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Viru no se vulneraron los controles de seguridad. Hemos escuchado muchos comentarios que cómo puede ser que suban casi 500 kilogramos de cocaína y ellos ni siquiera pueden subir con su mochila que les cobren básicamente exceso de equipaje. Pero ahí no fallaron los protocolos. El protocolo falló en la zona estéril, el protocolo falló en el momento antes de abordar el avión. Claro, y evidentemente ahí, Eduardo, no entra un ciudadano, o sea, no entra Susana con su mochila o con su maleta. Ahí tiene que haber, y aunque yo quisiera entrar, no puedo entrar, ¿no es cierto? Entonces ahí, evidentemente, estamos hablando de una red de funcionarios. Evidentemente, estamos hablando de una red de funcionarios que fueron corrompidos lamentablemente por el narcotráfico en uso y ejercicio de atribuciones propias al interior del Aeropuerto Internacional de Viru. No utilizaron puertas, evidentemente, donde se empeñan funciones Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No utilizaron puertas donde esté la policía boliviana. Buscaron los puntos más flacos donde participen mayores cantidad de personas porque al final del día lo que busca el narcotráfico es mayor ganancia, mayores utilidades, evidentemente de manera ilegal, y mientras menos personas participen en transportar esta sustancia controlada, es mayor rédito económico obtenido de manera ilegal para estas personas. Por tanto, sabemos que las 11 personas identificadas, aprehendidas, detenidas o pendientes de aprehensión no son las únicas que han participado, pero por lo menos los funcionarios públicos que han participado ya se encuentran detenidos. Algunos dicen con cizaña que solo han caído los bajos, pero estamos viendo que hay un alto funcionario policial que era el encargado de supervisar a 2 policías que no se desprendan del lugar, que se encuentra actualmente detenido por el plazo máximo, que es de 180 días en Palmasolas. Ahí de la policía, Eduardo, constantemente hay reportes que la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico tiene vínculos con narcotraficantes. Hay ex jefes de esta repartición sindicados por agencias extranjeras por ayudar al narcotráfico. Hay incluso miembros que han pertenecido a la FELCSE,
a la FELCN y están en la cárcel, ¿no es cierto? Un peligroso asesino de policías, Nayar, prefiere entregarse al jefe antidrogas porque en su declaración dice sentirse más seguro, ¿no es cierto? Entonces ahí te pregunto, Eduardo, ¿qué se puede hacer con la corrupción de la policía? ¿Es posible hacer algo? Es decir, ahora mismo me estás hablando de un alto funcionario policía que está involucrado con los temas de narcotráfico. ¿Qué se puede hacer con esto? No es nuevo, es real. Evidentemente, lamentablemente estamos afrontando un problema de más de 197 años que básicamente es la vida que tiene nuestra policía boliviana y estamos perfilando a construir la policía del Bicentenario. Así, igual que Bolivia, la policía va a cumplir 200 años de creación. ¿Cuál es el perfil que queremos tener del policía en nuestro país? Nuestros impuestos van destinados para pagarle un sueldo, para pagarle el salario al policía para que nos proteja. Pero si nosotros vemos día a día, la policía boliviana ha ido cambiando el chip, ha ido cambiando la mentalidad y me atrevo a decir que más del 98% de los efectivos policiales están destinados para cumplir con esta misión constitucional que tienen de defender al pueblo boliviano, de cuidar sus intereses. Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos visto que el 96% de los feminicidios se resuelva por parte de la policía boliviana. Antes no alcanzaban el 15%, antes no alcanzaban el 20%, y estos datos se van construyendo, y para que se resuelvan estos casos necesitamos de policías comprometidos en temas de género, comprometidos con el pueblo boliviano, comprometidos con los grupos más vulnerables. Hemos logrado reducir nosotros los feminicidios de 113 feminicidios que se cometieron el 2020 a 108 feminicidios, posteriormente a 95 feminicidios. Sabemos que no es suficiente, pero también sabemos que estamos yendo por buen camino. La gran mayoría de la policía boliviana viste el uniforme verde olivo como un héroe y una heroína. Lamentablemente, los medios de comunicación y la gran mayoría del pueblo boliviano no nos ayuda a visibilizar el verdadero trabajo que hace la policía boliviana en todo el territorio nacional y lamentablemente solo visibilizamos lo malo. Y eso nos ayuda como control social, ¿no? En otro programa, Eduardo, porque te voy a invitar, vamos a discutir si es que es el Ministerio de Gobierno el que ayuda a reducir los feminicidios o no. Yo creo que no, pero lo podemos discutir. Lo que sí, digamos, me parece como dato relevante e interesante es que el 96% de los casos estos sean resueltos, porque es lo mínimo que esperamos. Ahora, tú estás hablando de la Policía del Bicentenario y ahí yo tengo una interrogante, Eduardo, y te lo digo con la más clara honestidad, y es si realmente se puede hacer un cambio dentro de la policía. Cada ministro de gobierno que ha anunciado un cambio, por decirte, Hugo Moldis anuncia una reestructuración de la policía, poco tiempo después Belaunde termina suelto, que estaba custodiado por una gran cantidad de policías, ¿no? Pero Moldis anunciaba una reforma. Sacha Llorenti, para darte otro ejemplo, ¿no? Le quita a la policía, ¿no?, el sistema de identificación, se vuelve un SEGIP civil, digamos, dependiente del Ministerio de Gobierno también, pero ¿no?, una institución descentralizada y no dependiente de la policía. E inmediatamente pasa el caso de Chaparina, que se rompe, ¿no?, que nos haría pensar, sospechar que algo pudo pasar por allí. Por supuesto, ese tema aún sigue, digamos, genera muchas dudas y todo lo que vos quieras. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es que cada que hay un anuncio de transformación estructural de la policía, resulta que el ministro, por una u otra razón, omisión, etcétera, termina golpeado, pareciera que por la misma policía, ¿no? Entonces, ¿cuán posible es, desde tu perspectiva, hacer una reestructuración real y profunda que la policía sí la necesita? Aquí debemos ser autocríticos. Evidentemente se han hecho cosas o intenciones de transformaciones de la policía en gestiones anteriores, pero se hicieron al calor del momento, se hicieron de manera improvisada. La actual ley del régimen disciplinario de la policía boliviana, la ley 101, fue aprobada, discutida, elaborada en menos de 2 semanas. Y actualmente vemos cómo un buen policía básicamente es enjuiciado al interior del régimen disciplinario de la policía boliviana con el único objetivo de perjudicarlo, con el único objetivo de sacarlo de la carrera policial y evitar que el día de mañana esté en la cúspide de la policía boliviana. Pero también vemos con la actual la ley del régimen disciplinario cómo este sistema protege a los corruptos, cómo protege
a los malos. Para alcanzar los datos de baja de las que hemos obtenido en la gestión anterior, hemos tenido que estar encima, hemos tenido que contratar una serie de abogados para empezar a retirar los malos. Por eso yo digo que muchas veces algunos canales, algunos medios de comunicación no nos ayudan a visibilizar estos temas. Por solo dar un dato, en agosto del año pasado, solo en agosto hemos dado de baja a 67 efectivos policiales. Nunca antes en la historia se había retirado tantos efectivos policiales porque habían adecuado su conducta a algún tipo penal, alguna falta o contravención gravísima al interior de la policía boliviana. Y eso no es mandando, eso no es dando instrucciones, eso es estando encima. Por eso yo manifiesto en este momento que la gran mayoría de la policía boliviana dice: yo el día de mañana, cuando la policía boliviana cumpla 200 años de creación, cuando tengamos la policía del Bicentenario, quiero que un niño me vea en la calle y diga: ¿cómo está, oficial? ¿Cómo está, señor policía? Queremos que la gente se sienta orgullosa de tener un policía al frente, y es precisamente lo que estamos construyendo. Y la mejor forma de hacerlo es retirando a los malos. Ese es uno de los elementos con los cuales estamos trabajando. Ya hemos aprobado la ley de carrera de generales y ascensos de la policía boliviana, que básicamente eliminaba unas cuestiones subjetivas políticas al interior de la policía boliviana. Cuando nosotros ingresamos a hacernos cargo del Ministerio de Gobierno, un memorándum del ministro, y eso continúa actualmente, vale más de 40 puntos. Una maestría de un policía vale 20 puntos, pero un recorte de periódicos valía más de 10 puntos. Entonces pagaban a alguien para que publique todos los días en el periódico, y una persona que estaba en el lugar 80 de su curso aparecía dentro de los primeros 3. Entonces, ¿cómo un buen policía podía ser premiado al interior de la policía? Ahora, desempeñar funciones al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es el lugar donde suma más puntaje. Ya no es un lugar de castigo desempeñar funciones dentro de la FELCB, sino es un lugar de privilegio que el día de mañana me va a ayudar a ser comandante, me va a ayudar a ser general, etcétera, etcétera. Son esos pequeños cambios que los estamos haciendo y que no han generado ningún tipo de quiebra institucional, sino todo lo contrario. Ellos aplauden y dicen, la gran mayoría: ministro, eso era lo que queríamos. Por ejemplo, el año pasado hemos presentado una ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la ley de la carrera policial, la ley de la carrera de la policía boliviana. Ya va a ser un año que no la tratan ese proyecto normativo. Esa ley, en una de sus disposiciones finales, dice: le damos un plazo al Ministerio de Gobierno de elaborar la nueva ley del régimen disciplinario, una nueva ley de evaluación y desempeño al interior de la policía boliviana. Pero toda la planificación que tenemos necesita ser construida y ejecutada de manera conjunta. Y eso es básicamente lo que venimos diciendo todo este tiempo. El pueblo boliviano ya no quiere la pelea entre políticos, lo que el pueblo boliviano quiere es gestión y resultados. Y la única forma de hacerlo es trabajando todos los poderes de manera conjunta. Ahí vamos a entrar, Eduardo, a la pelea entre políticos. Tú has hecho una mención a la DEA, que es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y eso de alguna manera ha desatado una tensión política muy importante con tu ministerio, contigo mismo y el presidente Evo Morales y los allegados a su gestión. ¿Qué relación tiene este gobierno con la DEA? ¿Te arrepientes de haber hecho alguna mención a la DEA? Digo porque esto, ¿no es cierto?, ha generado una cadena de tensiones entre tu ministerio, tus acciones y lo que conocemos como el levismo. Básicamente, siempre que se toca Bolivia en temas de narcotráfico, en temas de delito, como Ministerio de Gobierno tenemos la obligación de pedir información a quienes versan o utilizan de manera correcta o incorrecta el nombre de nuestro país. Si hay una agencia internacional que dice Bolivia está involucrada en temas de narcotráfico, Bolivia está involucrada en delitos A, B, C o D, tenemos que investigar, tenemos que pedirle la información y dentro de nuestra jurisdicción vamos a investigar. Pero la actual administración no ha tenido ni un solo contacto con la DEA, y esto se debe a un solo elemento. Cuando la DEA estuvo en nuestro país, estuvo involucrada en hechos de corrupción, estuvo involucrada en hechos de narcotráfico y estuvo involucrada en la masacre a los productores y productoras de la hoja de coca dentro del territorio nacional. Y son cosas que ha quedado en la memoria del pueblo boliviano.
Por ejemplo, nosotros veíamos unos recortes de prensa de la década de los 90 y el hijo de Noel Kempff decía, la DEA mató a mi padre. Un biólogo, uno de los biólogos más importantes que teníamos en nuestro país, aseguraba en esa época que la DEA había matado a su padre porque él, mientras hacía su investigación en lo que ahora se conoce como el Parque Noel Kempff Mercado, se encontró con gente vinculada al narcotráfico que le quitó la vida a su padre. Y él, luego de realizar una serie de investigaciones, detectó que la DEA en ese momento estaba involucrada. Por tanto, no necesitamos la presencia de la DEA porque hemos ido comprando datos, gestión, la inversión en temas de presupuesto en materia de lucha contra el narcotráfico y nuestra lucha soberana, nuestro modelo soberano en materia de narcotráfico ha generado resultados en nuestro país. Pero ya sabemos que eso no es suficiente. Necesitamos regionalizar la lucha contra el narcotráfico, así como muy bien lo manifestó nuestro presidente en las Naciones Unidas. Si Bolivia realiza los esfuerzos de manera unilateral, no va a obtener los resultados. Si existe otro país de la región que los realiza de manera unilateral, no va a obtener los resultados porque estas organizaciones criminales producen en determinado territorio, utilizan otros territorios como tránsito de la droga y finalmente van a terceros países como países consumidores. Por tanto, necesitamos trabajar todos de manera conjunta. Y eso es lo que hicimos desde la gestión 2021, 2022 y estamos aplicando en la gestión 2023. Los grandes operativos que hemos efectuado dentro del territorio nacional es por coordinación con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Chile, con Argentina e incluso con España. Necesitamos seguir intercambiando información de manera constante. La respuesta técnica a este tema, Eduardo, pero evidentemente hay una tensión política que creo que todos la vemos todos los días en las noticias, etcétera. Has iniciado en calidad personal un juicio por difamación en contra del exministro Carlos Romero, que te ha acusado de protección al narcotráfico. Cuéntanos sobre eso. Básicamente, nunca trato de politizar cuestiones personales. No es el único proceso que he iniciado en contra de esta persona, ni en contra de otras personas. No lo he ventilado esto en temas comunicacionales, no he hecho alarde político de esto, porque quiero que las instancias correspondientes hagan justicia con estos casos. No podemos construir un Estado con unidad, no podemos construir una patria digna, no podemos construir el país que soñaron nuestros abuelos, soñaron nuestros padres, nuestras madres, si siguen habiendo personas que hablan y dicen lo que piensan. Necesitamos construir un país con respeto, con unidad y respetando al otro. No podemos inventarnos cualquier cosa del otro sin ninguna prueba, sin ningún fundamento y por tanto en este caso y en otros casos que hemos iniciado procesos personales, he contratado a un abogado personal y yo evidentemente soy abogado y estoy supervisando estos procesos. Lo hago para que estas personas el día de mañana se retracten, y no por mí, sino por las siguientes personas. Hay gente que se ha acostumbrado a lo largo de varios años en nuestro país a decir cualquier cosa y a denigrar a cualquier persona, y esto tiene que acabar. Bien, eso Eduardo, te haría una mención a la necesidad de reglamentación que tenemos por acoso y violencia política. A veces nos encontramos con acoso y violencia política y no tenemos dónde acudir porque no existe reglamentación. A ver, eres cruceño, ya para ir cerrando nuestra entrevista, eres cruceño, el movimiento cívico te ha acusado varias veces de traidor. Además, constantemente el Ministerio de Gobierno está asociado con temas que de pronto no le gustan a la oposición, mucho menos al movimiento cívico. La detención de los que cobardemente y brutalmente recientemente golpearon a la asambleísta Muriel Cruz eran militantes de Creemos y abanderaban el cruceñismo. ¿Cómo procesas en lo personal esta bandera, esta presión, digamos, regionalista en contra de ti? Porque este es tu departamento, ¿no? Creo que no existe una presión del departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz es un departamento amigable, así es su gente. La ley del cruceño es la hospitalidad. Y básicamente esta es la tierra de las oportunidades y de la gran mayoría. La lengua más hablada después del castellano en el departamento de Santa Cruz es la lengua quechua, el idioma quechua. Por tanto, eso es el departamento de Santa Cruz, donde todos y todas podemos convivir en paz. Y básicamente el departamento de Santa Cruz lo único que quiere es poder trabajar sin paros, sin bloqueos, sin enfrentamientos, sin que le restrinjan sus derechos.
Y precisamente quien está generando estas condiciones es el gobierno nacional, generando mayores oportunidades, sacando a la gente de la extrema pobreza, sacando a la gente de la pobreza y construyendo ese país que tanto anhelamos. Por tanto, no sentimos ningún tipo de presión porque evidentemente hay políticos que lo único que generan es polemizar, buscar aspiraciones personales y eso tiene que acabar en algún momento. Cuando todas y todos entendamos que si nos unimos y podemos trabajar de manera conjunta, el beneficio no va a ser personal, sino que el beneficio va a ser para todo el pueblo boliviano y es precisamente lo que nos demanda la gente en las calles. Dejen las peleas de un lado y empiecen a trabajar y a hacer gestión. Y es básicamente lo que nos dice el presidente en todas las reuniones que tenemos. No caigan en trampas políticas, no caigan en peleas políticas, en peleas personales, sino que ustedes enfóquense en gestión, porque eso va a ser lo que va a ser recordado el día de mañana por todo el pueblo boliviano. Para finalizar, Eduardo, la entrevista y te la agradezco mucho. ¿Cómo te ves a futuro? Hay acusaciones en contra tuya de la izquierda, hay acusaciones en contra tuya de la derecha. Bueno, ya nos has respondido qué dices a esas acusaciones, pero ¿cómo te miras tú a futuro? Básicamente uno de los elementos que más me gusta dentro de mi carrera, mi profesión, es la docencia. No he podido ejercerla, he tenido que suspenderla la docencia, porque este trabajo amerita que le dediquemos el 100% de nuestro tiempo. Entonces, en un futuro cercano, si es que no estoy más calvo, me gustaría volver a la docencia y de alguna manera también recuperar el tiempo que no le he dado a mi familia, a mis hijas, y recuperar ese tiempo. Eso es básicamente de cómo me veo en un futuro. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Eduardo. Han quedado pendientes algunos temas de los que me gustaría seguir hablando contigo. Por ejemplo, analizar un poco más Santa Cruz, analizar un poco más estas tensiones políticas al interior del movimiento al socialismo, sobre lo que has escrito. Así que te comprometo para otra oportunidad. Claro que sí, podríamos hablar también de gestión, de cómo hemos transformado el Ministerio de Gobierno, cómo hemos eliminado las filas en el CEGIP, cómo hemos reducido el tiempo de demora para llegar a nuestro país en migración de 3 horas a media hora. Hay muchos temas por hablar y vamos a estar aquí presentes en una siguiente actividad. Te demando, Eduardo. Tú sabes que los ataques en redes sociales, etcétera, este acoso que luego termina en golpes a una mujer, empieza en un lugar. Y si uno se acerca a la policía te mira con cara de susto y no sabe qué hacer con tu denuncia. ¿No es cierto? Ahí, públicamente te comprometo a encontrar un camino para ver a dónde se puede llevar estas denuncias de acoso que son sistemáticas en contra de mujeres políticas. Evidentemente, y un dato que seguramente hay que hablarlo, hay que discutirlo en todo el territorio nacional, es que creemos que las mujeres están tomando la batuta en temas de la política. Hemos visto el enfrentamiento o el ataque brutal que ha recibido nuestra asambleísta departamental Muriel Cruz en el departamento de Santa Cruz. Hemos visto hace un par de semanas el enfrentamiento que ocurrió al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también entre mujeres, el conflicto que ha existido en el Consejo Municipal en Cochabamba, también en mujeres, y ahora vemos cómo en otros espacios las mujeres están llevando la batuta política dentro del territorio nacional. Evidentemente, tenemos que cambiar una serie de aspectos, una serie de elementos al interior de la policía boliviana. Por eso hemos creado ya hace un par de años la unidad de género al interior de la policía boliviana para cambiar el chip de la policía boliviana. Era una estructura completamente patriarcal que ahora la policía boliviana está aprendiendo de nuevas masculinidades, elementos que antes ni siquiera se asemejaba a leerlos, a estudiarlos, tal vez por un tabú. Y son esos pequeños elementos con los cuales estamos transformando día a día a la policía dentro de nuestro país para darle un mejor servicio a toda la sociedad. Gracias, Eduardo. Quédese con nosotros que venimos ya no más a hablar de lo que ha sucedido precisamente esta semana con las mujeres que han sido pateadas, literalmente pateadas en el piso, que hacen política. Quédese con nosotros.